Oración en la desgracia. En el momento de la enfermedad y de la desgracia, el hombre se pone a reflexionar y descubre que su miseria más grande es ser pecador. El Salmo 38 en la liturgia de las horas 37 nos dirá: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues si estás indignado, pues tus flechas en mí se han clavado y tu mano se ha cargado sobre mí. Nada quedó sano en mí por causa de tu ira, nada sano en mis huesos después de mi pecado. Mis culpas llegan más arriba de mi cabeza, pesan sobre mí más que un fardo pesado. Mis llagas supuran y están fétidas debido a mi locura. Ando agobiado y encorvado, camino afligido todo el día. Mi espalda arde de fiebre y en mi carne no queda nada sano. Estoy paralizado y hecho pedazos. Quisiera que mis quejas fueran rugidos. Señor, ante ti están todos mis deseos. No se te ocultan mis gemidos. Mi corazón palpita, las fuerzas se me van, y hasta me falta la luz de mis ojos. Compañeros y amigos se apartan de mis llagas, mis familiares se quedan a distancia. Los que esperan mi muerte hacen planes, me amenazan los que desean lo peor, y rumian sus traiciones todo el día. Pero yo, con mi fuerza, con mi, como si fuera sordo, no oigo. Soy como un mudo que no abre la boca, como un hombre que no entiende nada y que nada tiene que contestar. Pues en ti, Señor, espero, tú, Señor mi Dios, responderás. Yo dije, que no se rían de mí, ni canten victorias si vacilan mis pasos. Ahora estoy a punto de caer, y mi dolor no se aparta de mí. Sí, quiero confesar mi pecado, pues ando inquieto a causa de mi falta. Son poderosos mis enemigos sin causa, incontables los que me odian sin razón. Me devuelven mal por bien y me condenan porque busco el bien. Señor, no me abandones, mi Dios, no te alejes de mí. Ven pronto a socorrerme, oh Señor mi Salvador. Bueno, este salmo en continuación con esta serie 150 días con los salmos, este salmo 38, eh, nos invita, nos permite reflexionar muchas cosas interesantes. Lo primero de ello es esa visión que tenía el judío todavía en los tiempos de Jesús, de que cuando una persona estaba bien era porque había cumplido la ley y por ende Dios no le castigaba. Cuando una persona se enfermaba, y la mayor expresión de esto era el leproso era realmente la persona que tenía todas las maldiciones encima en su cuerpo. Esto lo vemos de hecho, por ejemplo, en el libro de Job, a partir del capítulo 2, cuando Job le cae como una lepra. Y bueno, desde ese capítulo 2 hacia el 3 hasta casi más del 30 es constantemente un Job que se interpela muchas cosas. Es un Job muy distinto al capítulo 1 y 2. Pero justamente es un Job que dice, ya va, pero si yo soy justo, soy bueno, ¿por qué, Señor, tú me castigas así? ¿Por qué permites esta aflicción en mí? Hay cosas que yo creo que es importante aclarar y bueno, que el Espíritu Santo siempre nos guíe, porque hay gente que lo interpreta de muchas maneras. Y creo que lamentablemente ahorita, y es muy peligroso lo que voy a decir, en nuestra fe se está llenando de predicadores, consagrados o no, que están predicando lo que les nace a ellos predicar, lo que es agradable al oído del mundo. Y a veces por hacer eso dejamos de escuchar lo que realmente Dios nos quiere expresar. Dios, hoy justamente se lo conversaba a mi esposa, Dios no es un muro de contención que va delante de nosotros evitándonos el mal. De hecho, enseñar esto y predicar esto, por ejemplo, a niños, donde decirles todo va a salir bien, Dios te ama, bueno, Dios te ama, eso es indudable, pero que todo va a salir bien, eso es mentira. Sobre todo cuando lo vemos desde un punto de vista tan humano, que es desde el punto de vista humano que todo va a salir bien, que no nos vamos a enseñar, que no nos van a pasar cosas malas, que no nos van a robar, que no nos vamos a caer en pobreza material, que, que bueno, que papá o mamá no se van a divorciar, que no se me va a morir nadie, que amo. Eso es para muchos entender el bien, y ese no es el bien de Dios. De hecho, cuando nosotros vemos cómo Jesús explica el bien,
él lo decía, por ejemplo, no se preocupen por el que puede herir el cuerpo. Esas son palabras de Jesús, parafraseándolas, no citándolas, ¿no? Pero no se preocupen por el que puede dañar el cuerpo, preocúpense por el que puede agarrar el cuerpo y el alma y echarlo al infierno, vamos a decirlo en esos términos, a la condenación, en el lugar de las tinieblas, de rechinar de dientes. Por eso en este salmo, hacia el final, me gusta, y en el prólogo también lo dice, que la desgracia más grande o la miseria más grande es el pecado. Este, este salmo sí nos invita a pensar en que lo que Dios sí puede proteger en nosotros de una manera perfecta, fortalecida además por los dones del Espíritu Santo, no tiene nada que ver con el cuerpo, sino con el alma, con la fe. Fortalecerse en la fe es como, por ejemplo, escuchaba eh, en una prédica con estos mártires para que se entienda qué es el martirio. Son personas que fueron torturadas. Si ahorita estamos escandalizados con lo que está pasando entre Israel y Hamas y Palestina, y diría Hamas, más que decir Palestina, Hamas, el grupo terrorista Hamas, eh, sin tomar posiciones, porque creo que en las guerras todos pierden, y en ambos bandos siempre va a haber excesos. Pero cuando nosotros vemos esas torturas, bueno, de eso se trataba el martirio cristiano. Era gente que era quemada viva, le sacaban los ojos, los lanzaban a los leones, los crucificaban por el simple hecho de ser cristianos. O como les decían en esa época los del camino. A los cristianos se les empezó a llamar así, según el libro Los Hechos de los Apóstoles, fue en Antioquía, con Pablo, principalmente como cabeza de estas predicaciones, pero eran los del camino. Y San Pablo justamente antes de su conversión perseguía a los del camino. Entonces hubo un mártir que le dijeron que lo iban a matar, pero con el peor de los sufrimientos, casi que lo iban a desmembrar pellejo por pellejo. O sea, imagínense algo así terrible. Y este santo lo que dijo fue, demos gracias a Dios. Porque eso, allí vemos nosotros la salud de un alma, de una fe, de una gracia que está totalmente cuidada por Dios. Y eso sí hay que venderlo desde el punto de vista de fe. O sea, de eso sí se trata la fe, no de los males del cuerpo. Cuando este salmo, esta también es una explicación que teológicamente me parece importante decir. Cuando los salmos hablan de enemigos, de guerras, de mis enemigos me persiguen, destruye a mi enemigo, el enemigo, esa palabra tenemos que inmediatamente adaptarla a la palabra pecado, demonios, tentaciones. Por ejemplo, es de meditar con lo que dice el versículo 20 de este salmo. Son poderosos mis enemigos sin causa, incontables los que me odian sin razón. Si usted se pregunta por qué un demonio a mí, a Luis, me tiene que odiar, ¿qué le he hecho yo a un demonio? Yo no le he hecho nada a un demonio. Lo que pasa es que cuando uno predica este tipo de actividades, cuando uno evangeliza, uno se coloca del lado de Cristo y el que está del lado de Cristo está totalmente ganado a la enemistad de los demonios. Y esto es posible. Bueno, vea el ejemplo que está pasando en el mundo islámico extremista, aunque no voy a entrar en ese tema, pero en el mundo islámico, en muchos países que simplemente por el hecho de apoyar a Israel o a Estados Unidos, en sus embajadas, en su territorio, reciben torturas y reciben atentados y reciben más, y la gente es masacrada. Imagínense ustedes lo que esto denota, lo que esto implica. Entonces sí existen enemigos gratuitos y nosotros los tenemos. Y eso también hay que enseñarlo con serenidad. Estos enemigos no tienen poder sobre nosotros, no lo tienen. Todo lo que pueden llegar a hacer en nosotros es porque Dios se los puede permitir. Y si lo permites por un bien mayor, porque eso nos va a hacer crecer en fortaleza, en paciencia, en fidelidad, en compromiso. Por eso no le tengamos miedo a las enfermedades, ni veamos en las enfermedades del cuerpo o en los males físicos como un abandono de Dios. Al contrario, ¿qué prometió Jesús? Jesucristo prometió persecuciones, nos prometió muerte, nos prometió que seríamos humillados, que seríamos eh, eh, calumniados, las calumnias también. Y esto se ve todavía hoy por hoy, día a día. ¿Cuántas personas no han perdido amigos? ¿Cuántas personas no han sido aislados por el simple hecho de predicar o sienten vergüenza de hablar de Jesús porque su entorno es muy hostil, de mucha burla en torno a este tema? Entonces yo creo que es importante que a la luz de lo que el Salmo nos invita,
Principalmente entendamos, uno, que Dios no castiga el cuerpo por pecados, que Dios puede permitir que a través de un pecado ocurran cosas en nuestras vidas, transformaciones, puntos de inflexión, pero no es que emane como un castigo, como hiciste algo malo, ahora voy a hacer que sufras y voy comiendo cotufas desde el cielo, viéndote sufrir, disfrutar. No, ese no es el proceder de Dios. Ahí sí entiendo a los que dicen que Dios no castiga de esa manera. Pero el pecado en sí mismo es un autocastigo. Y esta descripción que habla acá de una persona que está con llagas que supuran, que son fétidas, es lo que expresa un alma que no está en gracia, un alma que vive apartada de Dios, que vive entregada a los placeres y a los vicios del mundo. Un alma fétida, un alma inmunda, sí, sí existe y sí es desagradable ante la gracia y ante la pureza. Y todos somos pecadores, así que todos tenemos algo de enfermedad de este estilo. El otro punto es que sí nos debe ocupar el pecado. Si me permiten a mí esta expresión, más que preocuparnos un cáncer, una diabetes o yo sigo creyendo que el cáncer es la enfermedad parecida a la lepra de nuestro tiempo, del tiempo de Jesús, una enfermedad dura, en algunos casos más duras que otros, una enfermedad compleja además, que genera miedo, que genera ansiedad y que requiere, y ojalá se pueda construir, yo estoy pidiéndole a Dios que me permita engancharme en un apostolado en este sentido, porque creo que a las personas oncológicas les hace falta mucho acompañamiento espiritual, real, pero con lenguajes creíbles, no prometiendo salud donde no va a haber salud, sino habiendo un acompañamiento a Jesús. El cirineo, cuando lo ayudaba a llevar la cruz, no le decía, bueno, Jesús, tranquilo, de repente estos romanos se van a arrepentir y te van a dejar libre, esto yo estoy seguro que no te van a crucificar. Ese no era, el cirineo iba callado, acompañando al que sufre, haciéndose parte del peso de la cruz. Yo creo que eso hace falta entenderlo y ver también en eso cómo uno puede ofrecer el dolor. Eso no hay que perderlo de vista. Que uno puede ofrecer sus propios sufrimientos como Jesucristo ofreció los suyos por la redención del mundo, por la conversión de un ser que amamos. Entonces no seamos, a veces no seamos tanto del lado de la victimización y todo tiene que girar en torno al enfermo o al que sufre. Sí, eso es importante, acompañar, pero también el que sufre pudiera decir, tiene una bendición especial, tiene una condición especial en torno a la mirada de Dios que te puede plantear dos caminos. Haz de tu sufrimiento, de tu enfermedad, algo útil al servicio de la causa de la salvación de las almas, incluyendo la tuya, o hazlo en tu enfermedad un verdadero martirio, sufrimiento estéril, donde lo que hagas es atormentarte y atormentar a todo el que te rodea. Yo creo que al final este salmo nos invita, con lo que cierra, es confiar en el Señor, ven pronto a socorrerme, Señor, mi Salvador, y no tener atajos, no tener otras energías, otras ideologías u otros dioses, otras idolatrías, más allá de amar, adorar al único Dios verdadero, que es, como dice el Apocalipsis, el que era, el que es y el que ha de venir. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.